Y seguramente usted, que es un oyente que generalmente está muy enterado de la historia, sabrá que la Argentina, o en Argentina, vamos a decirlo así, durante la Segunda Guerra Mundial fue uno de los países donde los nazis más cómodos se sintieron y tuvo su versión local. Seguro usted se acuerda el gran acto justamente apoyando al nazismo en el Luna Park, pero fue mucho más que esto. Ahora, usted seguramente también, como quien habla, tiene un conocimiento un tanto superficial. Por eso es tan importante cuando un periodista se ha abocado a investigar con muchos años, a escribir sobre lo que fue esa época y a conocer incluso los lugares donde los nazis tuvieron, por decirlo así, una presencia mayor. Se lo digo porque cuando me preguntan quién puede darnos un pantallazo claro, siempre digo este periodista de excelencia de investigación llamado Marcelo García. Y cuando hace poco me entero que está haciendo algo fantástico, que ya me estoy inscribiendo yo mismo, recorrido a pie nazis en Buenos Aires. Vio que hay distintos tipos de tour. Bueno, él le hace uno llevándolo, entiendo, a 21 paradas, 21 lugares donde el nazismo supo expresarse con todo lo que significa la historia de la época, incluso sus libros. Pero ¿para qué se lo voy a contar yo si lo tenemos a Marcelo con nosotros? Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto como siempre, ¿eh? Gracias por el llamado y por la introducción que hiciste. Obviamente, viniendo de vos, un honor para mí. No, no agrego más que lo que es cierto. A ver, cuéntanos de esta iniciativa, me parece realmente tan interesante, un circuito por distintos lugares. ¿Por dónde llevas a la gente y por qué esos lugares? Bueno, mira, la idea, como casi todo lo que hago, es que llegue a la gente de un modo diferente, ¿viste? Un modo distinto. En este caso, creo que bien vale la pena salir a la calle, ¿viste? Sentir en el cuerpo lo que es la experiencia de todo lo que fueron las actividades del nazismo en la Argentina, ¿viste? Entonces, la idea es recorrer muchísimos de los lugares. Este es un recorrido número uno que yo le puse, que está centrado en el microcentro porteño. Estoy organizando otro que pronto ya lo voy a volver a informar, digamos, en redes, a darlo a conocer. Ya lo he hecho, que es un recorrido 2, que es en otra zona del microcentro, pero lo que pasa es que son tantas paradas que, bueno, ameritaba un poco separarlos, ¿no? La idea es que la gente camine. Es un recorrido de aproximadamente 3 horas, a veces dura más. En este caso son, como vos bien lo dijiste, 21 paradas en diferentes sitios por los que la gente seguramente pasó miles y miles de veces, pero desconoce las historias y los personajes que estaban involucrados allí en esos lugares. Entonces la idea es caminar, ir uniendo esos sitios, esos personajes, e ir contando la historia, ¿sí? Danos algún ejemplo. Mirá, este recorrido, el primero, comienza en el Luna Park. Vos justamente lo mencionabas recién. Ujú. eh, pero a partir de ese punto de encuentro de los grupos, volvemos las agujas del reloj hacia atrás y vamos bastantes años hacia atrás, respecto de ese famoso acto del año 1938 en el Luna Park, porque hubo otros actos anteriores, comenzando en 1935, luego en 36, del 37, algunos en el Luna Park, otros en otros lugares, y ahí empezamos a descubrir las primeras demostraciones de musculatura de los nazis en la Argentina, y luego lo unimos con diferentes lugares muy cercanos. Es un radio que será este recorrido unas 15 cuadras en total, a la redonda, pero bueno, con muchos sitios muy cercanos, ¿sí? En fin,
lo que trato de contar es qué pasaba en cada lugar y unir lo que fueron las actividades propiamente políticas, digámoslo así, del partido nazi en la Argentina, pero luego también contar muy en detalle y pasar por lugares muy importantes que tuvieron que ver con todo lo que fueron las operaciones de lavado de dinero, de bienes de distintos tipos, que los nazis organizaron desde la Argentina hacia Europa de vuelta. Muchas veces tercerizando, España, otros países, pasamos por bancos, pasamos por lugares, por edificios en donde había una enormidad de empresas fantasmas creadas por los nazis, cuentos sobre los principales personajes involucrados, conocemos el edificio de la Gestapo en Buenos Aires, en fin. Mucha gente se sorprende porque la verdad que son sitios del microcentro donde, como te decía antes, pasamos 1000 veces, cada uno con sus ocupaciones, con sus problemas, y seguimos de largo y no conocemos lo que pasaba allí en otros tiempos, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Llevar a la gente a la calle y recorrer esos lugares, pararnos, escuchar también testimonios de la gente, porque también es muy valioso, ¿no? Uno también se nutre de eso, pero básicamente esa es la idea, ¿no? Hacer un recorrido que permita leer de otro modo, muy sentirlo en carne propia, ese entramado muy complejo, laberíntico, que replicaba al de la organización de todos los estamentos satélites del partido nazi en Europa y en Alemania, acá en Buenos Aires, ¿no? Esa es la idea. Casi nos vamos a encontrar con los fantasmas de la historia que están en los lugares más emblemáticos de la ciudad y que, como dijiste, uno transita habitualmente y no puede imaginar lo que pasaba en esos años. Estamos hablando desde el 33, 34, 35 hasta el final de la guerra, más o menos. Mira, el recorrido, si bien nuestro punto de encuentro en esta primera caminata, en este primer circuito, en realidad, pues ya la hicimos varias veces, ¿no? Yo lo estoy repitiendo mes a mes y voy a ir sumando otros circuitos porque hay mucho más para ver, para conocer. En este circuito comenzamos con esta historia del Luna Park, pero nos sirve para ir hacia atrás, más hacia atrás todavía, y arrancamos en los primeros actos del partido nazi en Buenos Aires, que datan del 1935, y hacemos todo un recorrido que termina justamente en el lugar en donde se publicó por primera vez en el año 1931 una solicitada, cuento sin contar tanto también, para que quienes vayan puedan sorprenderse, en el lugar en donde se publicó formalmente una solicitada en un periódico, pidiendo en 1931 a Alemania, a Berlín, la apertura, la oficialización de un partido nazi en Buenos Aires, ¿sí? Que fue el primero oficialmente reconocido fuera de Alemania en el mundo, ¿sí? Entonces, en el medio vamos a ver desde prácticamente 1931 hasta bastante después de la guerra, yo te diría incluso hasta lo que tiene que ver con los tiempos posteriores al viaje de Eva Perón a Europa en 1947. O sea, cubrimos un espectro muy amplio de lugares que cuando los vamos recorriendo vemos cómo están perfectamente entrelazados, ¿sí? Por las funciones que cumplían esos lugares. Te hablo de bancos, ¿sí? El Banco Germánico de América del Sur, el Banco Alemán Transatlántico, el Banco Alemán, empresas fantasmas creadas para disimular las operaciones de lavado de bienes, de dinero. Muchos de esos bienes eran producto del expolio que venía de Europa, se reconfiguraba acá, se transformaba, se reconvertía en general a dólares y a francos suizos para volver a enviarlos a Europa, más concretamente a Suiza. En fin, es un abanico muy grande, muy amplio, de personajes, lugares y actividades, pero todo perfectamente interrelacionado. Eso es lo interesante, lo otro interesante de en este entramado, ¿no? Marcelo, viendo cómo esta organización, como es la historia en realidad,
no son, yo siempre, bueno, a fuerza de ser repetitivo, pero creo que bien vale la pena decirlo, la historia y esto también no son compartimentos estancos, sino que son vasos comunicantes, ¿viste? Entonces, a lo largo de todo este recorrido, insisto, pues, que tiene 21 paradas, descubrimos toda esa red, ¿no? Esa red nazi en Buenos Aires. Y en esa red, el centro de poder de los nazis, ¿no? Por supuesto, sí, los nazis tenían actividades y tenían presencia en gran parte del país, en muchos lugares. Pero el centro de poder, sobre todo, también es muy interesante la tercera parada, porque es lo que yo llamo la manzana del poder económico y financiero, más que político, de los nazis en la Argentina, en donde está la sede del partido nazi, la Gestapo, uno de los bancos principales, un edificio en el que se terminaban de finiquitar todas disimular, ¿sí? Generar toda una ingeniería creativa financiera para disimular el lavado de dinero hacia Europa, ¿no? Es muy interesante. Hay anécdotas, hay personajes curiosos, personajes que a lo mejor la gente no conoce, otros que sí son más conocidos, pero en fin, a lo largo de 3 horas de caminata, con algunas paradas, con estas y con otras que a lo mejor pasamos por otros lugares y surgen otros temas, pero realmente es muy completo. Y después, como te decía, que ya en estos días lo voy a volver a publicar, tenemos un segundo recorrido también por el centro, nada más que, a ver, en el primero, en este que vamos a hacer ahora el sábado 29 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, hacemos todo lo que es el microcentro, digamos, de Plaza de Mayo hacia el lado de Retiro, ¿sí? Ahí tenemos agrupados estos 21 sitios. Luego el otro es todo lo que hace a Diagonal Norte, Avenida de Mayo y parte del barrio de Montserrat, casi hasta la 9 de julio, y ahí tenemos unas 15 paradas más o menos también. Lo interesante es, ya te digo, muchas cosas, pero fundamentalmente ver cómo todas las organizaciones de la comunidad alemana nazificada en el país y en Buenos Aires puntualmente trabajaban en comunión para ser todas en su rol funcionales a los intereses del régimen de Hitler. Es muy completo, la verdad, es muy interesante y revelador, la gente realmente se sorprende. E incluso digamos que el que quiere en ese mismo momento puede obtener tus libros que se dedican a abordar esto con mucha precisión. Marcelo, sí, aquellos que queremos ser parte de estos recorridos, ¿dónde encontramos la información para poder inscribirnos y participar? Mira, en Instagram, en mi cuenta, que es @marcelo.garcia.escritor, allí tienen el afiche, digamos, el flyer. A ver, de vuelta, Marcelo.garcia.escritor. ¿Sí? Bien. Allí van a ver el flyer en historias y en el feed de Instagram. Y bueno, quienes estén interesados, ahí tienen los detalles de los lugares que recorremos. Y me contactan por privado, obviamente, y ya reservamos y les cuento bien todo. Bien. Obviamente, si alguno de los que nos está escuchando no es un experto de cómo entrar a Instagram y cómo contactar, bueno, mándenos un mensaje y nosotros se lo haremos llegar a Marcelo García para que usted pueda desde ya participar de este recorrido. El próximo, entonces, dijiste... Estás invitado, obviamente, Miguel. 28, ¿no? 29, sábado 29 de noviembre. Repetimos el recorrido número 1 y ya en estos días voy a estar también en redes anunciando la fecha del segundo recorrido. Yo recomiendo, para los que no lo hicieron, empezar obviamente por el recorrido número 1 porque arrancamos desde la instalación del partido nazi en Buenos Aires y cómo van aumentando, digamos, las acciones y las actividades del partido y de todo lo que es la parte financiera y económica. Bien. El segundo recorrido es como una continuación del primero, sí, pero lo ideal sería arrancar por el primero. Mira,
para la próxima etapa, además de que está el recorrido número 3 que hay que armar en el interior del país, en algunos lugares Sí, de los cuales es que yo tengo muchos conoce planeados. demasiado bien, vamos a agregar un factor de la modernidad. Algunos actores que se caractericen de ciertos personajes emblemáticos de la época, digo, esto yo estoy seguro que a mucha gente le va a interesar y no sabes Sí. cuánto poder conocer estos lugares, las historias y lo que fue justamente ese entramado del nazismo en la Argentina y el vínculo que tenía justamente el nazi criollo, por decirlo así, con Sí. los nazis en Alemania y lo que todo esto trajo en ese momento de la historia argentina. Marcelo. Es que viene perfectamente al caso lo que vos decís, perdón me extiendo un segundito más por esto que acabas de decir, porque también en el recorrido, obviamente, además de conocer a los personajes venidos de Europa, venidos de Alemania, que eran principales actores acá, también descubrimos a los colaboradores locales, que eran muchísimos y muchos muy importantes. Estaremos ahí y haremos el recorrido y conoceremos Buenísimo. y profundizaremos. Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes también, e incluso mucha gente del exterior que nos escucha y que por esas Sí. cosas viene a Buenos Aires, te va a pedir Claro que sí. hacer estos recorridos porque es parte de una historia que se requiere conocer. Abrazo enorme y hasta la próxima. Muchísimas gracias por la oportunidad, por esta ventana, como siempre, un honor para mí estar aquí en Radio High y salir por tu programa. No, Muchas gracias a Miguel. vos por tu tarea. Marcelo García, un periodista excepcional, investigador y que conoce, yo diría como nadie, lo que fue la presencia del nazismo en la Argentina.